Camilo Tiscornia, economista, nos vamos a estar hablando un poquito de qué pasó con la inflación y qué es lo que se puede venir. Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿nos contás un poquito por qué dio este número de 2,5% la inflación en noviembre? Ahí está, me hizo un lío. Mira, yo creo que hay un factor clave que fue el aumento del precio de la carne, Mm, que obviamente responde a varios factores, ¿no? No se le puede asignar exclusivamente a uno, como uno podría pensar tal vez el tipo de cambio. Hay varias cosas que influyen, hay incluso un tema de estacionalidad en algún punto, pero eso tuvo un rol importantísimo. Dependiendo de la región que tomes, de lo que informa el INDEC, pudo haber aumentado hasta más de 7% en algunos lugares, mm, y eso tiene un peso muy importante en el índice e incluso en lo que se llama la inflación núcleo, que es la que deja de lado los servicios regulados y los precios estacionales, que hizo que fuera la núcleo 2,6, un poco por encima del 2,5 de la inflación total. Te diría que ahí hay un factor muy importante. Después se sumó también un aumento más fuerte en varios servicios públicos de lo que venía viendo en meses previos, o sea que eso también fue un factor que generó algo de presión, y obviamente podemos pensar que el contexto de suba de tipo de cambio de los últimos meses puede haber tenido algún efecto demorado, porque ya en realidad en noviembre no hubo tanto movimiento del tipo de cambio. Con lo cual, te diría que ahí está un poco la explicación de este número más alto que los últimos de los meses previos, ¿no? ujú. Y el gobierno habla mucho del efecto de la caída de la demanda de dinero. ¿Esto puede explicar un poco lo que fue este número de la inflación? La caída de la demanda de dinero, que puede ser una cosa medio sofisticada, a veces que usamos los economistas como término, ¿no? Pero básicamente lo que refleja es que vos por algún motivo querés tener menos pesos encima de lo que venías teniendo. ¿Y cómo te sacás de encima pesos? Comprando cosas, lo cual repercute en más demanda por bienes y servicios. Ahí, si vos querés, dando un canal bastante directo a la posibilidad de que los precios aumenten algo más, dependiendo del estado de cada sector económico, o habitualmente en la Argentina, que esto es muy común, comprando dólares, con lo cual eso repercute en que suba el tipo de cambio, y ahí tenés otro canal que te genera inflación, porque directamente todo lo que está ligado al tipo de cambio, que en la Argentina es mucho, no solo por las cosas directamente ligadas per se al tipo de cambio, sino también por un tema de expectativas, tenés otro efecto inflacionario. Entonces, efectivamente, la caída de la demanda de dinero, que se acentuó mucho en los meses previos a las elecciones, terminó provocando de alguna manera esos efectos. En noviembre hubo una reversión, empezó a aumentar un poco la demanda de dinero, por eso te decía que lo que pasa en la inflación en noviembre, estrictamente, no sé si lo vería como una caída en la demanda de dinero, creo que el tema del precio de la carne tuvo mucho que ver. Bien. Y respecto a los meses que se vienen, bueno, diciembre estacionalmente siempre suele ser alto. ¿Cuál es tu expectativa? Y ya pensando en 2026, ¿no? Como decís, diciembre es un mes que suele haber más inflación. Lo que pasa es que, claro, noviembre, eso ocurre porque noviembre suele ser bastante tranquilo. En este Mm, caso ya noviembre fue bastante alto, por lo que comentábamos recién. Entonces, no sé si cabría esperar mucha más inflación en diciembre que en noviembre. Nosotros de lo que tenemos hasta el momento de diciembre, detectamos de vuelta que la carne tuvo una suba bastante fuerte en la primera semana, pero después tendió a haber bastante moderación en lo que va de la segunda. Así que preliminarmente te diría que el dato de diciembre podría ser parecido al de noviembre. Si es un poco más, si es un poco menos, habrá que dejar pasar un poquito más los días. bien. Y para allá, para el año que viene, ¿qué estás proyectando? Yo creo que mientras se pueda mantener la situación financiera post elecciones, que es mucho más tranquila que la previa, y obviamente dando por sentado que el gobierno va a seguir con el orden fiscal y monetario, yo creo que la inflación va a seguir bajando. Es difícil siempre anticipar el ritmo, pero creo que no sería raro esperar avanzado un poco el año que la inflación empiece más con 1 que con 2, ¿no? Este año hemos llegado a tener meses con 1 y pico de inflación allá por el segundo trimestre, y después, por lo que comentábamos antes, a partir del tercero es como que un poco empezó a subir. Entonces yo creo que no estamos lejos de que el año que viene la inflación empiece con 1 y pico, o sea que terminaría siendo menor al 25% el año que viene, tal vez incluso menos del 20%. Pero Mm, bueno, habrá que ir viendo el año cómo se desarrolla. bien. ¿Y cómo estás viendo el consumo, no? Porque está esto de, por un lado, bueno, la inflación un poquito más arriba y la gente, viste, todavía con estrés económico, que no llega a fin de mes, con menor ingreso disponible. ¿Cómo estás viendo el consumo vos?
Lo primero que yo veo con el tema del consumo es que no hay datos buenos y actualizados. Si vos tomás datos oficiales del INDEC, por ejemplo, que tenés ventas en supermercados, en autoservicios, en shopping centers, ventas de electrodomésticos están todas al mes de septiembre. Y yo creo que la Argentina de diciembre no tiene nada que ver con la Argentina de septiembre. Cuando Mm, vos ves esos datos, creo que ves el efecto de lo que estábamos hablando antes, ¿no? La caída en la demanda de dinero, mucha tensión, mucha compra de dólares en las alternativas al dinero y obviamente eso en contra del consumo, con tasas de interés altísimas, obviamente. Entonces yo creo que toda esa situación que hubo durante el tercer trimestre no creo que se esté repitiendo ahora. De hecho, las tasas están bajando, está recuperándose la demanda de dinero. Entonces, me parece que el panorama va a ser mejor para el consumo. Lo que pasa es que no tenemos datos bien actualizados como para poder saber lo que está pasando concretamente. Sí hay un indicador que te marca un poco el humor, que es la confianza de los consumidores, que en el mes de noviembre tuvo un repunte brutal. Con lo cual te muestra que hay un ánimo, al menos desde el punto de vista del ánimo de los consumidores, la situación es mejor. Y mejoró en todas las dimensiones, en la situación presente, en las expectativas, mejoró en las 3 regiones que se miden, en los distintos niveles de ingreso. Con lo cual, me parece que hay una situación que va a ser mejor para el consumo en este corto plazo. bien. Y respecto, estábamos hablando recién de la industria. Bueno, la industria no viene pasando buen momento. Obviamente tenés sectores que están mejor que otros. Eh, ¿Qué es lo que vos ves que está sucediendo en la industria? ¿Ves esta disparidad respecto a intrasectores? ¿Y qué es lo que puede hacer, ¿no?, el industrial y qué puede pasar con los empleos? Mira, lo primero que diría es con lo que estabas marcando vos, ¿no? No existe la industria. Son muchísimos sectores y son muy diferentes. Entonces, lógicamente, no todos van a tener la misma performance. Y de hecho, cuando uno ve los indicadores que publica el INDEC de actividad industrial, de industria manufacturera, eh, no hay una tendencia muy definida, te diría ya desde el segundo trimestre, es como que el índice va y viene. ¿Y qué te refleja eso? Que hay meses que algunos sectores van un poco mejor, otros que van un poco peor. Es muy dispar la situación. En un contexto general, te diría, en donde obviamente hay mucha más competencia en la economía argentina. Este es un dato que está para quedarse. La economía argentina está mucho más abierta de lo que estaba con el gobierno anterior. Entonces, lógicamente, hay mucha más competencia y en particular para el sector industrial, que son cosas que se pueden comerciar internacionalmente. Eh, y además tenés un tipo de cambio que no está tan bajo como el verano pasado, que realmente estaba muy bajo, pero no es un tipo de cambio muy alto. Entonces, obviamente eso hace que en un contexto de una economía muy abierta, lo importado sea muy atractivo también. Entonces, es un contexto muy difícil. Definitivamente yo creo que eh, tiene que haber un esfuerzo muy grande, ya no te diría solamente en los sectores industriales, sino con cualquier actividad, cualquier empresa que compita con lo extranjero, tiene que haber un esfuerzo muy grande en eficiencia, en mejoras de competitividad, en seleccionar bien lo que se hace. La actual política económica genera un conjunto de incentivos muy distintos al que había con el gobierno anterior. En el gobierno anterior la realidad es que era una economía muy cerrada y en donde principalmente las empresas lo que más tenían que hacer eran negocios financieros, Mm, aprovechando las distintas discrepancias e intervenciones que había con las brechas, con las tasas de interés subsidiadas, sí, todo un tipo de dinámica que es completamente distinta a la actual, en donde el foco tiene que ser en ser sumamente eficiente y muy competitivo. En la medida en que eso se pueda hacer, yo creo que las empresas van a poder salir adelante. Obviamente habrá empresas que les costará más y en todo esto lo que es muy importante es que haya crédito. Por mm. eso lo que hablábamos antes de la baja de las tasas de interés me parece que es sumamente importante y seguir avanzando en medidas para que las tasas de interés también bajen lo suficiente en el crédito de empresas, no solamente en lo que reciben las personas como depositantes, que ahí hay mucho para trabajar, creo yo. Ujú. Estamos hablando con el economista Camilo Tiscornia y ya para ir terminando, hablamos recién y detallamos un poco los puntos centrales de esta reforma laboral, pero te quería consultar, ¿esta reforma laboral puede generar más empleo en blanco? Yo creo que sí, me parece que el espíritu general de la reforma es reducir costos y darle más flexibilidad al mercado. Me parece que como concepto general es muy importante, porque si uno ve lo que ha sido la evolución del empleo en la Argentina desde el 2011, por decirte algo,
Lo único que ha crecido en la Argentina como sector empleado es el monotributismo y los autónomos, con muy poco dinamismo del empleo en relación de dependencia. Uno podría pensar que forma parte de la transformación de cómo las empresas y cómo el empleo se mueve, y creo que en parte es así, va a haber un cambio, creo, muy importante en ese sentido, pero creo que también refleja la búsqueda de flexibilidad y menores costos en un sistema muy rígido. Mm. Con lo cual me parece que hay que avanzar en esa dirección. Después quedará a los expertos en estos temas cuáles son los pasos concretos, si todo lo que está en el proyecto es suficiente, si hay cosas que están de más o no. Habrá que verlo con gente especialista del mercado laboral, pero como concepto general yo creo que es positivo. Ahora, eso tiene que ir acompañado, obviamente, de una gestión de la política económica que permita que la economía crezca. Definitivamente la generación de empleo requiere como elemento fundamental que la economía esté en un contexto de crecimiento. En ese contexto, me parece que este tipo de reforma lo que puede favorecer, como decías vos, es tratar de generar un empleo de mayor calidad. Ujú. Muchísimas gracias, Camilo, por estar acá en Café y Náuseos. No, por favor, salud, hasta luego. Si bancás a Javier Milei y las ideas de la libertad, suscríbete, dale like y compartí el video.